compañera está realizando. Nosotros hace 2 semanas venimos de realizar un acto muy masivo en el Salón Azul del Senado de la Nación, con la presencia de la senadora por Santa Cruz, Kirchner, y Norberto Di Próspero. La verdad que un acto hermoso, también en conmemoración y recordando la Evita, a nuestra querida Evita, ¿no? Un poco, yo voy a exponer brevemente algunos apuntes sobre Eva Perón y las minorías LGBTQ+, así que ahora podemos vender el video. Perfecto. A mí me pasa igual. Dicen que soy una puta. Entran a mirar con lupa mi pasado, a ver qué hice y qué no hice. Si me lo levanté a Magaldi para irme de Junín. ¿Y qué? Yo me hubiera levantado el mismísimo petiso orejudo con tal de alejarme de ahí. Con tal de no estudiar Traje sastre, señora. corte y confección. Pero estos no perdonan, viejo. Es actriz. Es amante de militares, es atrepadora. Paquito, yo en la Argentina de 1935 era hija ilegítima, provinciana, pobre y encima mujer. Si usted hubiera sido obediente con los poderosos de este país, nadie hablaría hoy de su pasado. Usted le sublevó a los humildes. Eso no se lo van a perdonar nunca. Son miserables, señora. Le responden a su pasión con chisme de letril. ¿Sabe, señora? Compartimos la misma suerte. Ser puto, ser pobre y ser Eva Perón. En este país despiadado, Alejarme de ahí, con tal de no estudiar dactilografía o corte y confección. Pero estos no perdonan, viejo. Es actriz, es amante de militares, es atrepadora. Uy. Ya está, hubiéramos seguido viendo toda la película. La verdad que estas escenas tienen tantas cosas que nos traen a nosotros. Bueno, la época, como vos detallaste, caer a la época en que vivió Evita, fue muy distinta a la actual. No existía un reconocimiento legal de las diversidades sexuales ni la identidad política de las organizaciones LGBT. Los homosexuales eran políticamente perseguidos y estigmatizados. No obstante, durante el primer peronismo van surgiendo tensiones y transformaciones sociales respecto a la ampliación de derechos populares. La vida de Evita cambió para siempre el destino de muchas mujeres.
Se rebeló contra las restricciones que le imponía la sociedad. Evita representa convocatoria y movilización. Su prematura muerte la hicieron leitmotiv de los sueños incumplidos, propia de las diferentes épocas que tuvieron que ver con diferentes luchas políticas y sociales. Las consignas: Evita vive en el corazón de su pueblo, y si Evita viviera, sería montonera; si Evita viviera, sería feminista; si Evita viviera, sería revolucionaria y un canto popular en las manifestaciones; si Evita viviera, sería tortillera. Yo tuve la oportunidad de participar en las primeras marchas del orgullo hacia fines de la década del 90, que arrancaron en 1992, encabezadas en ese entonces por Carlos Jáuregui y Serza Sigruti, que eran referentes de la CHA, la comunidad homosexual argentina. Lo hacíamos con un miedo de ser reconocidos, y si bien tenían como leitmotiv la lucha de la represión, contra la represión, las desapariciones, los edictos policiales, la racia policial homofóbica, el derecho a la identidad y la igualdad civil, y para que no falten las vacunas de los portadores de HIV, y no discriminación de los mismos. No obstante, había una conexión directa con la Evita en la transgresión, en los excluidos, en la reivindicación de los sectores vulnerables e históricamente postergados, cuyas vidas han recorrido la injuria y la discriminación. Si bien Evita no se pronunció respecto a las diversidades sexuales, se fue convirtiendo en un ícono gay, lésbico, trans. Quizás por su relación con el modisto y amigo Paquito Yamandreu, quien fue tal vez el primer homosexual mediático en la Argentina, y cuya relación escribió el sociólogo Adrián Melo, Paco y Eva, Vidas paralelas, erotismo, políticas y diversidades. O quizás por el apoyo de Evita al cantante Miguel de Molina, abiertamente homosexual, torturado en la España franquista y obligado al exilio, a quien Evita le facilitó personalmente los trámites de reingreso al país. Miguel de Molina participó posteriormente en los festejos del Día del Trabajador en 1947, repartiendo juguetes de los hijos de los obreros, y cantó en la residencia presidencial para el matrimonio Perón. O tendrá que ver quizás con su estilo de vida, quizás con sus vestidos exuberantes, con sus joyas y fotografías rodeadas de trabajadores que muy identifican al sector gay, ¿no? Lo cierto es que hay una reapropiación de la misma como respuesta a la exclusión, al menosprecio, a la prepotencia, y ya en los últimos años la imagen de Evita también la pudimos ver en un beso con Cristina en contra del neoliberalismo. Hoy las marchas del orgullo tienen a una Evita como protagonista en sus carrozas, en sus trajes, en sus consignas. También hay una agrupación, los putos peronistas. Evita fue representada en el cine por artistas que han adoptado a la comunidad diversa como una bandera, dándole visibilidad masiva, como Madonna, Paloma San Basilio, que es un ícono para la comunidad gay de Madrid, o también Valeria Lynch, una mujer fuerte que con sus baladas llenas de dramatismo reconoce en la comunidad homosexual como a su público más fiel. También en la literatura, María Elena Walsh, censurada durante la última dictadura militar porque sus obras y canciones cuestionaban al régimen y fomentaban un pensamiento crítico, le dedicó el poema Evita, invitando a viajar a 1952 para descubrir a una mujer que con su lucha abrió el camino a millones de mujeres. También Tomás Eloy Martínez, en su novela Santa Evita, escribió: quienes mejor han entendido la yunta histórica de amor y muerte, de la vida y de la pasión de Evita, son los homosexuales. Finalmente, voy a mencionar a José Pablo Feynman, que escribió esta parte de la escena que vimos, que hoy en los tiempos que son tan actuales, en donde se cuestiona también la ley de cupo trans, en este país despiadado, ser puto, ser pobre
o ser Eva Perón es la misma cosa. Muchas gracias. Muy lindo, Juan, muchas gracias. Y muchas gracias por también traer el video, ¿no? Siempre... Que podríamos haber seguido viendo la película. Sí, nos podríamos juntar a ver la película completa sin ningún tipo de problema. Pero me interesa mucho esto que trajiste, ¿no? Esta arista de la vida y la representación de Evita, cuando uno va a la realidad actual de la comunidad LGTBIQ+, con el recorte que se hizo para los tratamientos de las personas con HIV, de detectar el aumento de la sífilis por la falta de provisión de preservativos por parte del Estado Nacional, todo lo que tiene que ver con esos derechos que fueron derechos adquiridos, que como muy bien narraste, encuentran en Evita una referenta y un ícono. Y también el cuestionamiento del cupo trans que se hace ahora, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que ellos ya atacaron, de hecho, en el momento en el que salió, solamente que ahora que son gobierno hacen efectivas este tipo de violencia, en realidad, hacen efectiva esta violencia hacia la comunidad, así como lo hacen con otros sectores. Y más allá de todo lo que dijiste, a mí me resulta muy interesante cómo, el peronismo, de una tradición católica, cristiana, que trae el concepto de justicia social, de hecho, de la Iglesia, termina siendo figura también de espacios que militaron Iglesia-Estado, asunto separado, desde una perspectiva quizás más atea o más agnóstica, y cómo igual Evita conquistó los corazones variopintos en términos religiosos, en términos hasta ideológicos por ahí, en la manera en la que hay que llevar adelante las cosas, y cómo se adopta esta figura de Evita con el pañuelo verde a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y cómo en la narrativa histórica Evita va llenando, como mencionaba Mica también, ¿no? Cómo se va reconceptualizando también su imagen, porque quizás hasta hace unas décadas atrás era impensado una Evita con un pañuelo verde, y sin embargo, bueno, las juventudes cuando traen la figura de Evita en la lucha feminista, ponen el pañuelo, ponen a Cristina besándose con Evita, y es hasta una figura que quizás no nos dio sorpresa, nos parecía hasta natural, y en realidad no es tan natural pensar a Evita quizás en esos lugares. ¿Por qué pensás vos, más allá de esto que dijiste, que estuvo buenísimo, sí, por qué pensás vos que fue tan natural ese proceso de apropiación de la figura de Evita en consignas que quizás no tienen que ver A con A, digamos, los puntos no se unen? Con el espíritu original, yo creo que tiene que ver con el movimiento revolucionario del peronismo, ¿no? Y cómo particularmente nosotros tuvimos la etapa de Néstor Kirchner y Cristina de un ayornamiento también a la actualidad, ¿no? Se fue imponiendo. Los movimientos fueron teniendo cada uno su espacio dentro del partido, dentro del peronismo y dentro del gobierno también. Y hasta Cristina también fue ayornándose a los nuevos tiempos, ¿no? Creo que tiene que ver con el movimiento revolucionario peronista. Bien, excelente. A mí todo me parece... los que ya han venido a estas charlas me conocen, saben que me puedo quedar horas preguntando y preguntando. No los voy a hacer porque nos tenemos que ir, porque los trabajadores y trabajadoras del Pulqui no se merecen quedarse hasta cualquier hora. Así que le voy a dar la palabra a Fede para que, charlar también desde la juventud, ¿no? Esto que hablábamos como quizá al principio, que una mujer que vivió hace tantas décadas nos siga atravesando, y que personas jóvenes, y acá ya con algunas conversaciones que estuve teniendo el último tiempo me di cuenta que me estoy cayendo de la juventud de a poco, ya ese momento empieza a acercarse, pero ¿vos cuántos años tenés? 26.
Está bien, está bien. Así que bueno, que nos cuentes un poco desde tu mirada joven de la política y también que estás en contacto. Vos que estás en contacto con las juventudes, que nos cuentes un poco, ¿cómo ves que atraviesa la juventud al día de hoy la figura, la persona, la obra, la memoria de Eva Perón? Bien. Está prendido ya. Listo, perfecto. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Ahí va. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer, obviamente, acá a Luca por la invitación, a los compañeros y a las compañeras de APL que siempre nos abren las puertas. A los compañeros del Pulqui, hermoso bar y hermoso nombre, el del Pulqui, símbolo también, símbolo de esa Argentina que supimos construir, que fue una verdadera potencia industrial, que no tenía que envidiarle nada a nadie, ni a los yanquis, ni a los rusos. Acá se fabricaban aviones a pulsión. ¿A pulsión está bien dicho? A reacción. Me sonaba que pulsión no era. Pero como experto en aviones no soy. Pero bueno. Yendo al motivo de la charla y a lo que preguntaban recién, me preguntaba eso, ¿no? Evita nació hace 107 años y me preguntaba a cuánta gente que nació hace 107 años homenajeamos hoy, ¿no? Me podrían decir San Martín, Belgrano, pero ¿cuántos más, no? Alguno homenajeará Rosas, pero se hacen pocas actividades. El día del cumpleaños de Rosas, de hecho, fue hace un par de meses. Muchas menos de las que deberíamos. Muchas menos de las que deberíamos. Este año de la JP estuvimos intentando motorizar. Es una fecha complicada la del natalicio de Rosas. Si no me equivoco, es 31 de marzo. Es entre el 24 y el 2 de abril. Es como patada al cuello, pero bueno, lo podemos organizar mejor. Hacer un triplete de fechas. Claro. Ahí, hacer sí, o ya tipo pernoctamos y celebramos todo. Tipo, hay que buscar qué más pasó en esos días y vamos todos. Pero bueno, creo que está claro que si hoy tantos compañeros y compañeras nos juntamos a celebrar el natalicio de Evita, es porque su figura nos inspira un montón de cosas, ¿no? Y creo que si hay algo por lo que admiramos a Evita, por lo que Evita nos convoca a nosotros y convoca a cualquier militante peronista, es porque estaba muy convencida de lo que había que hacer, ¿no? Me parece algo también para pensar en la actualidad, ¿no? Y esto que se decía antes de que no sea un recuerdo nostálgico nada más. Bueno, Evita, si hay algo que tenemos claro de su vida es que no dudaba, no tenía miedo, no andaba midiendo si esto le va a caer bien a lo que diga yo, o si le va a caer más o menos, y si le va a caer mal, entonces mejor no lo digo. Estaba muy convencida de lo que había que hacer, ¿no? Y no solamente de lo que había que hacer, sino tenía muy claro a quién representaba, ¿no? No andaba yendo a la sociedad rural diciendo, bueno, capaz si me hago amigos de estos, van a dejar de escribir todas las cosas que escriben de mí en los diarios. No andaba juntándose
con la Federación Universitaria, que en ese momento era sumamente antiperonista, diciendo, bueno, capaz, si me junto con estos pibes que son recontra gorilas, tendemos un puente y el diálogo y la mar en coche que escuchamos muchas veces, ¿no? Evita tenía clarísimo que defendía a los descamisados. Y a los descamisados les entregaba su vida entera. Las 24 horas de su día, los 7 días de la semana, todo el mes, todo el año, no iba a medias, ¿no? Y por eso, seguro que es que estamos hoy acá recordándola, ¿no? Pienso que Evita está tan convencida por algunas cosas de su origen, ¿no? Que recién decía Mica. Hay algo de que Evita hablaba de los descamisados, defendía a los descamisados, y no porque había leído en los libros de historia cómo vivía la gente, o había visto en una encuesta, che, mirá qué mal que vive la sociedad, ¿no? Evita salió de ahí, salió de ese barro, salió de los toldos, se tuvo que hacer de abajo, como dirían algunos, y desde ahí llegó a donde llegó y nunca se olvidó de dónde venía ni a quién representaba. Era humilde, era irreverente, no agachaba la cabeza ni andaba pidiendo permiso a nadie, iba al frente, decía las cosas que había que decir en la cara, señalaba los que había que señalar, era sumamente leal con los que acompañaban al general Perón, y a los que no acompañaban al general Perón los ponía sobre la mesa y decían, estos son los tipos que están frenando el desarrollo del país. Era pasional, defendía a capa y espada a los trabajadores y a las trabajadoras, y además era recontra laburante, ¿no? Esa Fundación Eva Perón que en 8 días, si no me equivoco, 10 días, era el plazo máximo que tenía la Fundación Eva Perón para solucionar los problemas. Y había gente laburando ahí, ¿no? Y había compañeras que le dedicaban todo el tiempo de su vida a resolverle los problemas a la gente, a los que quizá ni siquiera tenían un sindicato, ¿no? A los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a las ancianas. Ahí estaba la Fundación Eva Perón y trabajaba incansablemente para que nuestro pueblo viva mejor. Bueno, creo que el ejemplo de Evita es el ejemplo que nos ilumina y que nos tiene que iluminar todos los días cuando salimos a militar y a dar la pelea por un país que creemos que puede ser mucho mejor del que tenemos hoy. ¿Qué diría Evita hoy si viera que en un país que produce alimentos para 400 millones de personas hay 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer, o que sus viejos se van a dormir tomando un mate cocido o un mate para poder ponerle un plato de fideos o de guiso en la mesa a sus pibes? ¿Qué diría Evita, no? Si viese tanto dirigente del peronismo que duda o que titubea en señalar a los que se están llevando todos los recursos de la Argentina, a los que viven de la timba financiera, y no solo que no lo señalan a ellos, sino que además le da miedo levantar la voz y decir que tienen a una compañera injustamente presa, que es la presidenta del Partido Justicialista, y que está en San José 1111 por haber dado muchas de las batallas que seguramente hubiese dado Evita
en vida. Entonces, creo, compañeros y compañeras, de Evita han dicho muchas cosas, con su cadáver han hecho barbaridades, han festejado su muerte, vivando el cáncer, le han dicho puta. Bueno, la película era muy clara, ¿no? Pero todos esos que le decían cosas a Evita, que fueron muchos, a ninguno de ellos, 107 años después de su nacimiento, nadie se junta a recordarlo, porque este pueblo recuerda a los que dieron la vida por él y no a los cagones, a los vendepatrias o a los que sirven a la oligarquía de este país. Muchas gracias. Bueno, después de eso yo podría retirarme y decir gracias por haber venido. Pero voy a aprovechar, muchas gracias por tus palabras, voy a aprovechar que tenemos un ratito y dado que la convocatoria habla de su vida, su obra, su legado, solamente para agregar y tratar de que se vea, ¿no?, todo esto que ustedes bien contaron acerca de Eva. Ayer, justo ayer, tuve la oportunidad de ir a la olla popular que se hace en la casa natal de Diego Armando Maradona, otro de los grandes argentinos y de las grandes personas que salieron de esta patria. Y entonces, bueno, hablaba con la gente que lleva adelante la olla. 450 raciones en Villa Fiorito reparten los días jueves. Y cuando hablaba con la gente, justamente, ¿no?, la cocinera, las personas que se encargan de juntar las donaciones, de llevarlas, de hablar con la gente, le preguntaba, bueno, ¿qué significa para vos que esto esté pasando en la casa del Diego, ¿no? Y bueno, por supuesto, me referenciaban lo que esto de Diego nunca se olvidó de dónde vino, siempre defendió a los pueblos pobres y siempre luchó porque la vida de los más humildes fuese mejor, la vida de los excluidos. Y sin que yo siquiera preguntase, venía seguido de, así como también nos enseñó Evita y Perón. Y más allá de la pertenencia a un grupo político, a una agrupación política o a una ONG que tuviese su lealtad, su corazón en el peronismo, me emocionaba ver a la compañera que cocinaba la olla con una camiseta que tenía en la espalda al Diego, en la manga a las Malvinas y en la otra manga a Evita y Perón. Hay ahí una síntesis de lo que nos conmueve en la identidad, pero no, ya ni siquiera, creo yo, es en el peronismo en sí, que por supuesto encarna gran parte de esa solidaridad, de ese nacionalismo, pero cómo estas personas, y lo sumo al Diego en esto, ¿no?, cómo esas personas hacen a la identidad solidaria de la Argentina, que en última instancia es lo que creo yo, por lo menos, y ahora voy a abrir el micrófono para que también ustedes den una palabra final para ir cerrando, antes por ahí de pasar el micrófono a quienes están acá hoy con nosotros, que tiene que ver con que el legado de Evita, para mí, y por eso traje la anécdota, es haber despertado esta red de solidaridad en los argentinos y argentinas. Es decir, y sobre todo algo que también se repetía ayer, que me decían es, los pobres nos cuidamos entre pobres y cuando peor estamos es cuando más lazos de solidaridad existen, ¿sí? Ante la adversidad más absoluta, la crueldad más absoluta que lleva adelante este gobierno, los pobres nos organizamos. Esa era lo que las palabras de las personas que estaban ahí, con situaciones espantosas en su realidad y en su vida actual.
y estaban ahí en comunidad, organizados y dándole de comer a 450 bocas que si no, no tenían que llevarse a la boca ese día. Entonces, creo que Evita fue, de alguna manera, el origen de esa solidaridad que también nos hace a los argentinos y argentinas reconocidas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Esta manera de sobreponernos a la adversidad una y otra vez con la solidaridad como eje para la resistencia, y que es también lo que en última instancia termina generando que el peronismo vuelva una y otra vez para volver a salvar a los más humildes, a los más desprotegidos, a los excluidos. Así que, bueno, ahora les voy a pasar el micrófono para terminar con unas reflexiones, pero no quería dejar de contarles esto, porque ayer yo me fui con la piel de gallina, comiendo el guiso, al final que me estuve como 5 o 6 horas ahí, así que terminé charlando con todo el mundo. Aparte, como verán, no me cuesta tanto hablar. Y me sorprendía esto, ¿no? El Diego, sí, Perón y Evita, dándoles de comer. Ninguno de los tres está en cuerpo, y sin embargo los tres estaban ahí en alma, en el alma de esas personas que estaban dando, como decían los chicos, de su tiempo, de su vida, para ayudar a un otro, a una otra. Así que bueno, por eso me parecía importante distraérselos. Así que paso el micrófono para alguna, muchas gracias, para alguna reflexión final. Bueno, yo simplemente, vos hablabas de que te encontraste con una actividad tan linda. Vos sabés que nosotros, en el marco de esta radio, de este evento, nosotros tenemos una agrupación Evita Compañera y un local acá en la calle Solís 218, en donde tenemos la sede central del streaming también. Y también hacemos mucho trabajo solidario. Acá tenemos a todos nuestros compañeros al fondo, están Nora, Rubén, Marcela, Reyes, Manuel, Silvia, Franco, que todos los días de la semana entregan su granito de arena para estar en el merendero. Tenemos un merendero semanal, hacemos trabajo social, acumulamos ropa para regalar, así que un trabajo muy lindo, solidario, que le hacemos honor al nombre de Evita Compañera. Gracias. ¿Hay manera de colaborar con ustedes, digamos? Sí. Nosotros... Bueno, aprovechemos el streaming también para que ya quede asentado cuáles son las vías de ayuda para poder colaborar. Está bien, nosotros recibimos, tenemos un merendero los días martes, así que también cosas para la merienda, también acumulamos ropa para regalar y cosas que a alguien le sobre puede traernos a Solís 218, ahí estamos todos los días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación también, Lucas, APL, acá los compañeros. Me emocionaste bastante, vos también, porque son todas las dimensiones de Eva que uno puede abordar, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar, muy en sintonía con Ayen. También pasó en un barrio, o sea, yo vivo en Villa Caraza, es al lado de Villa Fiorito, así que hay una calle que divide que se llama Hornos, que es Fiorito, Tierra del Diego, Lanús. Igual Diego nació en Lanús, en el Hospital Evita, digo, en el hospital donde yo voy. Bueno, como les cuento, me crié en Villa Caraza, sigo viviendo ahí, vivo en Villa Diamante, que es un barrio de Tanos, pero es aledaño, es ahí nomás, a 4 cuadras. Y por supuesto, yo fui creciendo y mis vecinos, ¿no?, que son los que me ven desde chiquita, que ahora tienen por ahí 40, 50 años, me ven a mí, los veo, nos saludamos en el colectivo, en las paradas, en la feria de los domingos. Y hace poquito, un chico, ya tiene 40 más o menos, siempre fue un poquito más grande que yo, me dijo, che, ¿cómo estás vos? Como esto, ¿no? Ver a una persona del barrio ya siendo madre, que hace poquito... Hay algo que pasa en el barrio que es esto de no somos amigos, no somos familiares, pero si a vos te pasa algo, yo voy a matar por vos, ¿no? Que eso es algo muy de los barrios, como Villa Caraza, como Fiorito, barrios populares, como se les dice, ¿no? Yo le digo en la villa, porque aquel que vive en una villa puede decir
es una villa, aquel que no vive no. Y le estaba comentando, no, que tengo que ir al dentista, una anécdota, ¿no? Y un poco me emociona esto porque parece una pavada, pero no es una pavada. Es algo que marca mucho esta diferencia de clase, de qué lugar ocupa cada persona en las injusticias y en el acceso a, en este caso, la salud. Le digo que tenía que ir al dentista, que me tenía que arreglar una muela, un tratamiento de conducto, porque el tratamiento de conducto es eso que va a salvar esa muela para que quede un poquito más. Entonces yo digo, no, tengo que ir al dentista. No, le dice, pero sacátela, me dice, ¿viste? Y yo le digo, no, pero yo la quiero salvar, ¿viste? Pero en mi mundo, ¿no? Como en mi dentista, en eso que voy a ir, ya sea por obra social o particular. Y me dice, pero yo me la saqué toda, no tengo ninguna, me dice. Y me lo dijo con una naturalidad, ¿no? Y hay veces que uno se aleja del peronismo, pero por desilusión o por frustración o porque siente que ya todo está dicho y ya nada se puede cambiar. Hay momentos en los que uno sufre esos sentimientos, ¿no? Y yo pienso, ¿no? A esa persona, a este vecino, él cree que no tiene que tener muelas. Él cree que no tiene derecho a acceder a un dentista, a primero salvar una carie, en principio tener un dentífrico y un cepillo de dientes y un hábito de higiene que se lo va a transmitir a los hijos. No tiene el derecho a ir a sacarse a una carie. O sea, no solo eso, sino que directamente que se la saquen. Yo me la saco, listo, ya está, no hay problema, no lo voy a ir a hacer a mi mamá en su momento. Y ya está, es una persona con 40 años que no tiene muelas. Y es algo tan íntimo, ¿no? De hablar esto de la salud, ¿no? Como las muelas, ¿no? Trabajo justo, el colegio donde yo estoy está enfrente de un hospital odontológico, que es público. Se debe pagar algo mínimo, pero es bastante menos que... Y cada vez hay colas más grandes. Yo llego a las 7:30, salgo a las 6 de mi casa de Lanús, y siempre hay una colita, ¿no? Como 10, 20 personas. Desde que arrancó el año, hay una cola de una cuadra, de gente que quizás viene de súper lejos a las 4 de la mañana porque quiere conservar sus dientes. Y es una anécdota que la podemos mudar a un montón de cosas referidas a la salud. Pero el tema de los dientes a mí yo sé que es algo no estético para hablar pero habla mucho de la injusticia. Es algo que en una charla me partió el alma, ¿no? Porque ya está esa persona no tiene muelas, ya está, ese derecho lo perdió. Y no es ni siquiera consciente de que lo perdió. ¿Me explicó? Sí, y ahí me acordaba del plan de Sonrisas Argentinas y de cuántas personas volvieron a sonreír porque les dejó de dar vergüenza mostrar sus dientes. Argentina sonríe, perdón. Sí. Argentina sonríe. Y era eso, es lo que estás hablando. Primero, la posibilidad de alimentarse, de comer de una manera adecuada. Y además tiene que ver con cómo uno se ve frente al otro y a qué cosas se resigna a partir de esa imposibilidad, no solamente material, sino hasta, como decís vos, de conocimiento, de por ahí ni siquiera saber que puede ser diferente. Y bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por recuperar, ¿no? Y como decís vos, en todos los ambientes, en todos los ámbitos de la vida podemos recorrer cada una de esas cuestiones, pero sobre todo en la salud me parece que es también para quienes están pensando qué es lo que hay que hacer cuando esta gente se vaya, donde hay que mirar, ¿no? Hay cosas que no son tan importantes como parecen y hay prioridades que atender y esta anécdota como lo que traes vos, me parece que son el tipo de cosas que hacen que no perdamos el foco. Tal cual. Perdón, una cosita más. Este tipo de urgencias que se tienen que resolver aquí y ahora con un hospital tangible, con un profesional dispuesto y con una tarifa baja, ¿no? Son las cosas que no pueden esperar y creo que Eva, en ese sentido, interpretó muy bien con la Fundación y con toda su obra esto de eliminemos la burocracia y también Eva no viene de la aristocracia, ya lo estuvimos hablando, ¿no? De esa clase iluminada, ¿no? Muy aristocrática, de esas damas que fueron a estudiar a París y demás. De hecho, el sindicalismo muy ligado al socialismo, al comunismo, al anarquismo,
que lo respetamos en su tiempo histórico y demás, no había tiempo. De hecho, no hay tiempo ahora para sentarnos yo amo a Marx, soy profesora de historia, amo la lucha de clases, pero no hay discusiones que son urgentes, que en ese momento lo eran, mucho más que ahora, y ahora en definitiva lo siguen siendo, digo, mucho más por ahí en términos de la cantidad y de que efectivamente hoy hay hospitales públicos, pero creo que la singularidad del peronismo, por eso se impregna tanto, ¿no? Y es tan atemporal en cuanto a que uno puede dialogar en diferentes momentos de la historia, por esa interpretación de la urgencia que nos atravesaba, material, una urgencia material, no ideológica, ¿no? Así que, bueno, eso. Muchas gracias. No, yo simplemente para cerrar y porque me di cuenta, me preguntaste por la juventud y hablé de todo menos de la juventud antes. Así que digo, bueno, capaz puedo cumplir un poco la consigna. No, y creo que tenemos por delante muchísimas batallas y que esas batallas, primero que hay que darlas para ganarlas, ¿no? Se ve mucho compañero, mucha compañera deprimido, deprimida, diciendo que no, que ya está, que el pueblo se volvió de derecha, que la Argentina no sé qué, que ahora vangan todos a Milei, que los pibes no sé cuánto. El pueblo argentino ese que tiene la camiseta del Diego, con las Malvinas, con Perón y Evita, la tierra del Papa Francisco, de las madres y abuela de Plaza de Mayo, de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina, el pueblo que echó a los ingleses en las invasiones inglesas. ¿Ese pueblo argentino se volvió de derecha? Bueno, para nada, compañeros, compañeras, esos pibes, esas pibas que se desilusionaron porque tuvimos un mal gobierno entre 2019 y 2023, esos pibes y esas pibas que nos votaron ilusionados en 2019 para echarlo a Macri y que después vieron que nuestro gobierno se achicaba con Vicentín, se achicaba con Clarín, se achicaba con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esos pibes y esas pibas están esperando que vayamos a buscarlo, que le digamos que este país puede ser grande, que este país puede ser una potencia industrial, que este país puede tener una Argentina sonríe, puede tener un Conectar Igualdad, puede tener una asignación universal por hijo. Bueno, a esos pibes, esas pibas hay que buscarlos, hay que convencerlos y hay que hacer que el peronismo vuelva a representar los intereses de las grandes mayorías populares. Por eso Cristina está presa, por eso la tenemos que liberar y por eso el año que viene tenemos que volver a hacer gobierno, que si hacemos las cosas bien, vamos a hacerlo, no tengo ninguna duda. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Muchas gracias, Juan, mi café, gracias a los tres por estar acá. Muchas gracias, como siempre, al Pulqui por recibirnos. Gracias a APL Soberana por organizar estos espacios de encuentro. Vení. Rubén. Ven. Bueno, entonces aprovecho ya para pasar el micrófono. Muchas gracias. Yo quería contar, ¿cómo andan? No, quería contar nada más que entre todo esto que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Creo que hay que pedirle a la dirigencia, toda la dirigencia del peronismo, justicialismo, kirchnerismo, se tienen que dejar romper las bolas todas, todos, para que, como decía el compañero acá de la juventud recién, para que podamos llegar a ser gobierno otra vez.
¿Pero por qué? Yo, por ejemplo, tengo 66 años y ahora veo con mucha tristeza que si bien lo impulsó en el gobierno el general Perón, Evita, con la Fundación Evita fue clave para la construcción de embalse Río Tercero, Chapamalal, y hoy se lo están llevando puesto. Es decir, a la gente trabajadora, aquellos que no podían tener unas vacaciones, conocer el mar, es decir, desde el turismo social, ¿cuántos han conocido? ¿Cuántas familias? Yo tenía 13 años, en el 73, tuve la suerte, porque mis padres muy humildes, yo, iba a los Scouts, a Lobato y qué sé yo, y viajaban todos. Yo no podía viajar nunca, porque mis viejos no me podía agarrar para los viajes. Y conocí Mar del Plata por el turismo social del peronismo. Entonces, creo que esto hay que defenderlo. Hoy estoy de acuerdo con todos. Axel Kicillof en la provincia está pidiendo poder quedarse con embalse y ojalá, no se lo van a dar, pero bueno, creo que habría que hacer fuerza de un montón de espacios, ¿no es cierto?, del peronismo, para que esto pueda suceder, porque esas son, y hoy especialmente en este día especial, Eva fue fundamental en todo esto con la fundación. Es una de las cositas nada más, yo quería aclarar, es triste hoy en día todas estas cosas que están sucediendo, ¿no es cierto? Y bueno, después todo lo que dijeron, felicitaciones, excelente todas, compañera de Lanús, yo soy de Lanús también, nací en Pompeya, acá en el pueblito, pero tengo con mi señora y toda mi vida ahí en Lanús, así que quería acotar eso, que es muy triste esto que está sucediendo entre todo lo que se está llevando puesto este gobierno, que yo digo con mis compañeras, mis compañeros, digo, después de Macri, digo, no podemos tener nada peor, y lamentablemente, yo, como tú, muchos nos equivocamos, esto fue terrible todavía, ¿no? Así que bueno, agradecer al compañero Beto de la agrupación Rucci del Congreso también, una agrupación muy importante que colabora siempre. Y a Luca, la compañera, a Pérez Soberana, a Fabián Esteco, Miriam y a... Sí, yo me olvido el nombre de él, me acuerdo de Macri, que Mauricio. Gracias a todas. Gracias. Gracias, Rubén. Rubén no lo dije, él tampoco lo dijo, por modestia y por humildad y porque sabe, como buen militante, que los cargos son efímeros. Me dicen que me siente, voy a hacer caso. Rubén, además de ser el conductor de la agrupación Evita Compañera, es el secretario de personal jerárquico de APL, así que un aplauso, por favor, para Rubén. Yo voy a ir cerrando ya porque empieza otra actividad. Les pido los últimos 4 o 5 minutos para destacar un par de cositas. Uno puede estar deprimido por momentos, ¿cómo no estarlo? Es un tiempo difícil. Uno puede estar dubitativo, uno puede estar medio amargado, prendés la tele y te querés matar, salís a la calle y te querés matar. Pareciera que las personas en situación de calle son parte del paisaje y lo tenemos naturalizado. Pero cuando uno viene acá y escucha a compañeros como Juan Mercado, por ejemplo, sabe que con abogados como él, con compañeros y militantes sindicales como él, vamos a tener una mejor Argentina en poco tiempo. Cuando uno viene acá y escucha las palabras tan sentidas de una docente de historia como Micaela, que además, déjenme decirles, es primera generación universitaria de su familia, y eso es el peronismo, que una piba de Caraza pueda estudiar, se pueda recibir y construir su propio destino. Y cuando uno la escucha, puede quedarse tranquilo de que la Argentina, en cuestión de tiempo y de un gobierno peronista, va a volver a sus mejores tiempos. Cuando uno viene acá y escucha, hablando con el corazón en la mano de lo que vivió ayer a una compañera comunicadora, militante, como Ayen Nessi, sabe que Argentina en muy poco tiempo va a tener los comunicadores y los periodistas que se merecen, y no la mierda que pulula ahora por televisión, ensobrados y pautados la gran mayoría de ellos. Y cuando uno viene acá y escucha las palabras de un pibe de 26 años,
siglo XXI, por supuesto, en el año 2000, uno puede quedarse tranquilo de que es cuestión de tiempo y los vendidos de ahora, o los timoratos, los tibios, van a ser reemplazados por las nuevas generaciones, como la que representa Federico Rudi, a quien pido un fuerte aplauso, secretario de la Juventud Peronista de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo se puede decir de todos ustedes que son militantes, que son compañeros, que la pelean día a día, que cuando la cosa está difícil le dan para adelante. Lo que se habló acá es expresión pura de la esencia del pueblo argentino. No hay un pueblo derechizado, no hay pibes de derecha, no hay jóvenes confundidos, hay una masa decepcionada por el pésimo gobierno anterior que votó al que expresó y canalizó la bronca. Quedémonos tranquilos, esto tiene fecha de vencimiento y es el 10 de diciembre de 2027 cuando vuelva a gobernar un compañero o una compañera del Movimiento Nacional Justicialista a poner las cosas en orden. Así que, compañeras, compañeros, cuando estén mal, cuando bajonen, cuando les agarren dudas sobre el futuro, salgan a la calle, métanse en una unidad básica, vuelvan a ver esta charla, hablen con compañeros, hablen con compañeras. La Argentina sigue teniendo la esencia popular de siempre. Hay casos de los que nos podemos preocupar, como el que contaba Micaela, con chicos que no saben lo que es un sindicato y bueno, quienes estamos militando y formando parte de un sindicato tendremos también que hacernos cargo y salir a explicar, a escuchar y adaptarnos a las nuevas realidades. Pero que el árbol no tape el bosque, que un mal gobierno o que los últimos 10 años horribles que nos tocó vivir en la Argentina no nos haga confundir. Hay esperanza, recuerden que este es el país que cuando toda la sociedad argentina le daba la espalda, hubo unas señoras, amas de casa, que se calzaron un pañuelo blanco después del dolor más profundo que puede vivir un ser humano y salieron a caminar, a organizarse y a marchar. Ayer escuchaba a Estela diciendo que ya se está despidiendo de la vida por razones lógicas y que ya se siente muy viejita. Bueno, salgamos como siempre, que nos digan locos, que nos digan locas, como le dijeron a ellas, pero sigamos persiguiendo los sueños de esa generación que lo dio todo para que hoy nosotros podamos marchar, caminar y decir estas palabras con toda la modestia y humildad del mundo. Y por último, por supuesto, para hacer honor a la figura que hoy y todos los días homenajeamos, recojamos el nombre de Evita para llevarlo como bandera a la victoria. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras, por venir. Vamos a seguir con estas charlas del Pulqui Bar porque son necesarias. Viva la patria, viva Evita, viva Perón y Cristina libre siempre para liberar a la República Argentina. Muchas gracias.